ministrando la palabra del Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos entendiendo algunas verdades espirituales para nuestra vida? Bueno, bendito sea Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos continúes mostrando, Señor, tu verdad en la historia de Israel. Esta historia en lo natural revela nuestra historia en lo espiritual, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis labios. Señor, pon tus palabras en mi boca. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la gracia para compartirlas con tus hijos. En el sagrado nombre de Jesús, te lo suplico, que este curso sea de bendición para mis hermanos y hermanas, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces nos quedamos, hermanos, con José en la cárcel. Allí el Señor siguió tratando con él. Después de 2 años de estar José en la cárcel, Faraón tuvo 2 sueños que lo impresionaron mucho, y ninguno en la corte ni en el reino pudo interpretarlos. Entonces el copero del rey se acordó de José, como él les había interpretado sus sueños a él y al panadero en la cárcel, y lo dijo a Faraón. Entonces Faraón lo envió a traer para que le interpretara los suyos. Los 2 sueños que Faraón tuvo eran esencialmente el mismo. Habría 7 años de abundancia en la tierra y luego 7 años de hambruna, por lo cual se necesitaba alguien que administrara los recursos del imperio para que éste no sucumbiera. Faraón y su corte, después de escuchar a José interpretar los sueños y dar una palabra de sabiduría, lo escogieron a él para que él fuera el administrador de los recursos en los 7 años de abundancia, para que cuando vinieran los 7 años de escasez, tuvieran provisiones. Miremos lo que dice Génesis 41, 40 al 43. Faraón le dice a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense qué interesante. José, de la noche a la mañana,
cambia de posición. En la noche él está preso, ahí en la cárcel. Yo creo que las cárceles no eran cómodas. Estaba ahí sufriendo en la cárcel, pero a la mañana siguiente ya estaba siendo coronado como segundo en el imperio más grande del mundo en ese entonces. Ahora, muchas cosas se pueden decir acerca de este episodio, pero solo diremos algunas. Primero, Dios honra a los que le honran, hermanos. José honró a Dios siempre, y ahora Dios lo está honrando a él. Y esto debe animarnos para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Sabe? Aunque todo el mundo esté en contra de nosotros, aunque no miremos claro el horizonte, aunque todo parezca adverso y oscuro, sigamos honrando a Dios. Sigamos honrando a Dios. Que Dios honra a los que le honran. Y las cosas pueden cambiar de un momento a otro en nuestra vida. Número uno. Lo segundo que podemos decir acerca de José es que él es un tipo, quizá el tipo más perfecto de Cristo Jesús. Él es un tipo de Cristo. Lo que pasó con José sucedió con Cristo. Cristo no fue sacado de una cárcel para ser puesto en el trono. Él fue sacado de la tumba para ser puesto en el trono. Más profundo todavía, ¿verdad? Fue sacado de la tumba para ser puesto en el trono. Y lo tercero es una aplicación. Así sucederá con los cristianos fieles. Después de una larga cautividad, Dios los levantará y los pondrá muy en alto. No debemos temerle a las cautividades. No debemos temerle a las prisiones. No debemos temerle a las tumbas. Amén. Porque de la noche a la mañana el Señor nos puede sacar de la prisión, de la cautividad, de la tumba, de la muerte misma y sentarnos en el trono. Así es Dios. Ahora, la administración de José fue extraordinaria. No solo salvó a Egipto, sino que también a las naciones vecinas. Las naciones vecinas fueron socorridas por la provisión que José administró sabiamente en Egipto. Ahora, esto hizo que su familia, acordémonos de la familia, ¿verdad? José está ahí en Egipto, pero su familia todavía está lejos. Entonces, esa hambruna y la administración correcta de los recursos en Egipto hizo que su familia escuchara que en Egipto había provisión. Amén. Y como a ellos se les habían terminado ya y estaban para morir de hambre, Jacob entonces le dice a sus hijos: he oído que en Egipto hay provisión. Vayan por favor y traigan provisión para que no muramos aquí de hambre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, no vamos a contar toda la historia de José porque sería muy largo y queremos avanzar. Después de algunos incidentes, los hermanos reconocieron a José, se reconciliaron con él y fueron colocados en la tierra de Gosén, que por cierto era lo mejor de la tierra de Egipto. Miremos Génesis 47, versos 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén
Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. Ahora, José está gobernando en Egipto y él, después de varios incidentes que no podemos entrar por el tiempo en detalles, los trae a la tierra y ahora los coloca en lo mejor de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Allí en Egipto ellos fueron sustentados. Allí se multiplicaron por varios cientos de años hasta que el Señor los sacó de allí para llevarlos a la tierra que había jurado a Abraham, su amigo. Es sumamente importante notar, hermanos, que Dios, óigame bien lo que le digo, Dios primero hizo descender a Egipto, a Israel. ¿Está conmigo? No, Dios primero hizo descender a Egipto, a Israel. Primero se llevó a José, después se lo llevó a toda la familia, y ahí en Egipto estuvieron por unos 400 años, y ahí se multiplicaron. Pero lo que me interesa señalar es que Dios llevó a Israel primero a Egipto. Bendito sea el Señor. A Egipto. Y de allí Él los sacaría para llevarlos a Canaán. Tuvieron que ir a Egipto primero y de ahí Él los sacaría para llevarlos a Canaán. Ahora, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Por qué tuvo que llevar a Israel a Egipto primero? ¿Por qué no los mandó directamente a Canaán? ¿Por qué a Egipto primero y después de ahí los sacaría para Canaán? ¿Saben por qué? Porque Dios no estaba pensando solamente en el Israel natural en ese momento. Dios estaba pensando también en el Israel espiritual en ese momento. Porque el Israel espiritual que somos nosotros, ¿verdad? Él estaba pensando en nosotros cuando llevó a Israel natural a Egipto. Porque Egipto es una figura del mundo, ¿verdad? Del mundo. ¿Y de dónde nos va a sacar a nosotros el Señor? Del mundo, de Egipto. Entonces, cuando Él llevó a Israel natural a Egipto, Él estaba pensando, el Israel espiritual va a estar en Egipto también, va a estar en el mundo, y yo voy a sacarlos a través de un viaje espiritual. Por eso quiero llevar a Israel natural, al Egipto natural, para sacarlos en un viaje natural, para que ese viaje natural se convierta en una sombra, en una figura del viaje espiritual que el Israel espiritual tendríamos que hacer. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Bueno, es interesante la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Interesante la sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Vea pues, vea pues. Ya no voy a hacer de aquí para acá, sino que ahora voy a hacer de aquí para allá. Bueno, fíjense. Entonces, ahí están ellos en Egipto y Dios tiene en mente sacarlos a ellos de Egipto y darles la tierra de Canaán. Y allá dentro de la tierra de Canaán va a haber una ciudad que se llama Jerusalén. Y dentro de esa ciudad va a haber un monte que se llama el monte de Sión. Entonces Dios
se los lleva a Egipto primero y de aquí los va a sacar. Van a estar aquí 400 años o 430 años, van a estar ahí en Egipto y después los va a sacar por todo el desierto y la meta es llevarlos al monte de Sión, en lo natural. Ahora, Israel es una figura de la iglesia. Nosotros vamos a ser sacados de Egipto también, del mundo también, y vamos a emprender un viaje espiritual hasta llegar al monte de Sión espiritual. El monte de Sión espiritual es lo máximo que Dios tiene en su reino para su pueblo. Es lo máximo que Dios tiene para su pueblo. Las experiencias del monte de Sión es la meta espiritual, es el nivel más alto que Dios tiene para su pueblo. Y Dios quiere llevarnos desde el mundo hasta el monte de Sión. Pero para entender ese viaje espiritual, tenemos que entender el viaje natural. ¿Me doy a entender? El viaje natural. Porque todas las cosas le sucedieron a ellos, dice Pablo, y están escritas, le sucedieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces, ese viaje que vamos a ver ahorita, hermanos, es una figura del viaje espiritual que nosotros haremos. Entonces, Israel estuvo en Egipto por unos 400 años. Hay que tener un poquito o comprender que en unas partes dice 400, en otras dice 430 y no hay contradicción. Lo que pasa que en uno se toma el tiempo que estuvo Jacob y el otro se toma el tiempo que estuvo José, desde José, y el otro desde Jacob. Entonces no hay contradicción alguna. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, Israel fue sacado después de los 400 años milagrosamente. Miremos lo que dice Génesis 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años ahí en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, dijo Dios, después de los 400 años, después de esto saldrán. ¿Cómo saldrán, hermanos? Con gran riqueza. Aleluya. Salmo 105, verso 37 dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Israel tuvo que salir de Egipto porque se levantó un faraón que no conocía a José, ni conocía la historia de Israel en Egipto. Y los esclavizó de una manera terrible. Leamos Éxodo 1, verso 8 al 10. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, no el faraón a quien José le había interpretado los sueños. Ese faraón se murió y apareció otro. Dice que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros
y se vaya de la tierra. En el verso 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, con dureza. Eso fue lo que preparó el escenario para que Israel saliera de Egipto, porque el nuevo faraón, que no conocía a José, ni conocía la historia de Israel, entonces los esclavizó y los trataba de una manera terrible. Fue entonces, hermanos, cuando Dios levantó a Moisés. Levantó a Moisés para libertarnos. Leamos lo que dice el Salmo 105, versículo 26 en adelante. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. La tierra de Cam es Egipto. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito, miren hermanos, de su tierra, las primicias de todo su vigor. Y en el verso 38 del Salmo 105 dice, Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Trajo plagas terribles Dios sobre Egipto. Y bueno, cuando ellos salieron a Egipto feliz, porque ya se habían ido, ¿verdad? Se alegró cuando salieron. Y es más, dice la escritura que los israelitas despojaron a todos los egipcios, les pidieron brazaletes, les pidieron anillos, les pidieron cadenas, les pidieron oro, plata y todos los egipcios con tal de que se fueran, les dieron todo. Así es de que ellos salieron con plata y oro de Egipto. Amén. Y no hubo en sus tribus enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ahí comienza el viaje de Israel desde Egipto hasta Canaán. Ahí comienza el viaje de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire, voy a correr un poquito. Ese viaje es una analogía del viaje de nosotros. Ellos en lo natural, nosotros en lo espiritual. Un día ustedes van a estudiar, si no lo han estudiado, tenemos un curso que se llama El viaje de Israel, en donde se estudia detalladamente cada jornada de ese viaje. Pero hoy, como es la historia general, voy a pasar rápidamente. Ellos salieron de Egipto, figura de nosotros saliendo del mundo. Ellos cruzaron el Mar Rojo, figura de nosotros siendo bautizados en agua. Pablo dice en 1 Corintios 10, 1 y 2 que el cruce del Mar Rojo es una figura de nuestro bautismo en agua. Luego ellos llegaron a Sinaí, 50 días después de cruzar el Mar Rojo. Llegaron a Sinaí. Sinaí es una figura del bautismo en el Espíritu Santo para nosotros. 50 días después, Pentecostés,
La palabra pente significa 50. 50 días después, ellos llegaron al monte Sinaí. Y es interesante porque cuando uno estudia esa manifestación de Dios en el Sinaí y uno estudia el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 y uno compara Éxodo 19 con Hechos 2, uno ve las mismas cosas. Uno ve las mismas cosas en el monte Sinaí que en el aposento alto. Entonces, la llegada al monte Sinaí representa el bautismo en el Espíritu Santo para nosotros. Pero ellos siguieron, después de Sinaí, ellos siguieron por el desierto. Y el desierto para nosotros, hermanos, es el tiempo de pruebas, el tiempo de tratos que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Tenemos que pasar por el desierto. Si alguien le tiene miedo al desierto y no quiere pasar por él, nunca llegará al monte de Sión. Jamás. Porque camino al monte de Sión es a través del desierto. Ellos pasaron por el desierto. Y sabe una cosa, hay 10 pruebas en el desierto. 10 pruebas en el desierto. Lamentablemente, la gente que salió de Egipto no ganó, no aprobó esas 10 pruebas. Por eso murieron en el desierto y no llegaron a la meta, al monte de Dios. Fue únicamente la generación de 20 años para abajo la que llegó al monte de Sión, la generación que nació en el desierto. Pero estos rebeldes no llegaron al monte de Sión. ¿Por qué? Porque reprobaron las 10 pruebas a las cuales fueron sometidos y por eso murieron en el desierto. Una lección importantísima para nosotros. Dios nos ha sacado del mundo. Hemos sido bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo, pero tenemos que aprobar las pruebas que Dios nos tiene en el desierto, porque únicamente los que aprueben, ganen las pruebas, van a poder llegar a la meta final. ¡Qué terrible! Muchos hermanitos se han muerto en el desierto, se están muriendo en el desierto y se morirán en el desierto. Nunca cruzarán el Jordán, nunca llegarán a Canaán, nunca poseerán el monte de Sión, porque reprobarán o reprueban las pruebas. Quiera Dios que nosotros aprobemos. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el viaje de Israel de Egipto a Canaán es una figura de nuestro viaje espiritual desde el mundo hasta el monte de Sión. O sea, desde la experiencia de nuestra salvación hasta lo mejor que Dios tiene para nosotros en su reino. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver cómo vamos. Sí. Ahora, ahí está. Dios levantó a Moisés y luego comienza el viaje de Israel de Egipto a Canaán. Hubo una preparación, hubieron 10 plagas para sacarlos de Egipto, hubo la salida de Egipto, el mar rojo, el monte Sinaí, las 10 pruebas, las 10 pruebas. Ahora, como vamos rápido, llegamos al final del viaje. Gloria al Señor. 40 años después de la salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron a las llanuras de Moab. Fue ahí donde se escribió el libro de Deuteronomio, con los últimos 3 sermones
de Moisés. Fíjense, ellos llegaron a las riberas o a las llanuras de Moab, cerca del Jordán, y ahí ya cuando estaban para llegar al Jordán y cruzarlo, hasta ahí llegó Moisés, y Moisés escribió ahí Deuteronomio. Deuteronomio, ¿qué es Deuteronomio? Deuteronomio es la repetición de la ley. La repetición de la ley. La ley les fue dada en el capítulo 19 de Éxodo. Ahí se le dio la ley, el tabernáculo y las fiestas y todo. Ahí se les instruyó en el capítulo 19 de Éxodo y capítulo 23 de Levítico. Entonces, ahí. Pero cuando llegan ya a la ribera del Jordán, a la llanura de Moab, entonces Moisés les repite la ley a Israel. Porque acuérdense que ya toda la generación vieja, ¿qué había pasado? Se había muerto. Aquellos que oyeron la ley, al principio se habían muerto. Ya solo estaba la nueva generación que no había escuchado la ley. Entonces Moisés, antes de que entraran a la tierra prometida, él reúne a todo el pueblo y les repite la ley. De hecho, la palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley, o significa la segunda ley. No es que haya una segunda, pero era la segunda vez que se promulgaba la ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces allá, y Moisés hace eso a través de 3 grandes sermones. Sí, si usted quiere apuntarlo, se lo dicto. Ahí está, ¿verdad? A través de 3 grandes mensajes. El primer mensaje de Moisés, ya terminando la caminata, está en Deuteronomio 1:1 al 4:43. Y ahí Moisés los exhorta a avanzar, a seguir adelante. El segundo mensaje está del capítulo 4, verso 44 al 28, verso 68. Ahí es donde él le repite la ley. Le repite la ley. Y el tercer mensaje está del capítulo 29 al capítulo 33, donde se incluye la instalación de Josué como nuevo líder. Y también la promulgación de las maldiciones y las bendiciones para Israel. La nueva generación que había nacido en el desierto fue instruida en la ley, los estatutos y los mandamientos de Dios, para que pudieran cruzar el río del Jordán y entraran a la tierra prometida. Muy bien, entonces Moisés, que los sacó de Egipto y que los llevó por el desierto, muere en las llanuras de Moab. Muere a los 120 años. Pero ya Dios tenía preparado a un sustituto. ¿Quién fue? Josué. Ya Dios había preparado, por cierto, Josué fue uno de los pocos que sobrevivió todo ese trayecto. Josué, Caleb y algunos levitas más sobrevivieron todo ese trayecto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Josué es nombrado por Dios para dirigir a Israel. Y aquí llegamos entonces entrando a la tierra prometida. Entra a la tierra prometida. Quiero señalar 3 sucesos relevantes de la vida de Josué en la labor de tomar la tierra prometida.
3 sucesos relevantes. Primero, Dios le pide ser un varón esforzado y valiente. La petición de Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios le pide a Josué que sea esforzado y valiente. Y oigan, queridos hermanos, si nosotros queremos entrar a la tierra prometida y alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Número 1. Número 2. Dios le ordena a Josué cruzar el río del Jordán. Dios le ordena a Josué cruzar el río del Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando llegan a la ribera del río, y es interesante porque dice Josué 2 que en esa época el río estaba crecido. Las aguas se habían desbordado. Sí. Cuando les tocó que cruzar el río del Jordán. ¿Y cómo lo hicieron? Dice que primero los sacerdotes que llevaban el arca entraron al río, y una vez que ellos pusieron el pie sobre las aguas se abrieron. Y entraron los sacerdotes con el arca y se pusieron en medio del río. De manera que como 2000 codos atrás venía el pueblo que entró al Jordán y lo pasó en seco. Y una vez que todos salieron al otro lado, el arca del pacto salió y Dios le dijo a Josué que juntara 12 piedras y que las pusiera en el centro del río, representando a las 12 tribus de Israel, y como un testimonio de que Dios los había hecho pasar el río del Jordán en seco. Lo hizo así, pero además le dijo a Dios: ahora, al otro lado, en la orilla, consigue otras 12 piedras y levanta ahí un monumento con esas otras 12. Amén. O sea, había un monumento escondido y un monumento revelado, que daba testimonio de que Dios los hizo pasar en seco por el río del Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ahora, póngame atención. ¿Qué significa para nosotros el cruce del río del Jordán? Porque ya vimos que la salida significa nuestra salvación. Cruce del Mar Rojo, nuestro bautismo en agua. Monte Sinaí, nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Todo el desierto, todas las pruebas que pasamos en la vida. Pero ¿qué representa el río del Jordán para nosotros? Que tenemos que cruzarlo también. El río del Jordán, escúcheme, representa para nosotros la experiencia de la vida crucificada. La experiencia de la vida crucificada significa morir a lo que somos. Morir a lo que somos. Significa decir, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó
asimismo por mí, la experiencia de estar crucificado juntamente con Cristo. Eso representa el cruce del Jordán. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el cruce del Jordán. Llegar a la experiencia de la crucifixión de nuestra carne, a que nuestra vieja naturaleza quede completamente inoperante, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva plenamente su vida en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay un detalle, lástima que el tiempo nos hace falta en estos estudios, pero déjeme leer con usted Josué. Vaya conmigo ahí en su Biblia, Josué 3, 4 al 7. Dice, y aconteció, voy a esperar que lo encuentren, encuéntrenlo, léalo conmigo. ¿Estamos listos? Josué 3, 4 al 7. Dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, óigame, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un gran montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El detalle que quiero señalar es que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. ¿De dónde dice? De la ciudad de Adán. De la ciudad de Adán. Ahora bien lejos. ¿Sabe? Porque el cruce del Jordán nos deja bien lejos del primer Adán, que es la carne, que es la vieja naturaleza, que es la naturaleza caída. Amén. Nos separa de la naturaleza caída. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, el tercer hecho relevante en la vida de Josué es el encuentro que él tiene con el príncipe de Dios. Josué, al entrar en la tierra prometida, ya como vimos, Dios lo ha comisionado, él cruza el Jordán, entonces al otro lado, él tiene un encuentro con el príncipe de Dios. Este príncipe es otra teofanía de Cristo. Es Cristo el que se le apareció.
a Josué antes de su encarnación en el vientre de María. Por eso dice Miqueas que sus salidas son desde los tiempos de la eternidad. Amén. Entonces es una manifestación de Cristo. Miremoslo en Josué 5, 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjese la pregunta. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Por eso entendemos que no era un ángel común, porque los ángeles comunes no reciben adoración. Juan en Apocalipsis se postró ante el ángel que le estaba mostrando todas las cosas. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Amén. Entonces, los ángeles no reciben adoración, pero este ángel sí recibe adoración, porque es Cristo Jesús. Amén. Dice entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Fíjese cómo lo trata. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿a quién le dijo estas mismas palabras el Señor antes? A Moisés. O sea, el ángel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo es el mismo ángel que se le aparece a Josué aquí entrando a la tierra. Es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y no vaya a confundirse por la palabra ángel, pero la palabra ángel significa mensajero. Mensajero, y Cristo es el mensajero del Padre, ¿verdad? Entonces, hay un encuentro de Josué con el príncipe de Jehová, que es el Señor mismo. Gloria a Dios para siempre. Ahora, Josué sigue adelante, está muy al otro lado del Jordán, sigue adelante y ve muchos milagros, ve muchas maravillas. Y escuchen, hermanos, ¿está conmigo? Escuchen, hermanos, ¿qué encuentra Josué al otro lado del Jordán? ¿Qué encuentra Josué al otro lado del Jordán? Hay muchos que dicen que Canaán es el cielo. Pero yo no quiero que el cielo sea Canaán, porque en Canaán hay enemigos. Yo no quiero ir a seguir peleando con los enemigos en el cielo. Canaán es nuestra herencia. Pero para poseer nuestra herencia hay que pelear contra 7 naciones. Yo los llamo todos los feos. Los heveos, cananeos, jebuseos, heteos, fereceos, gergeseos, todos los feos. Esas 7 naciones tuvieron que ser enfrentadas por Josué. Hay enemigos para poseer nuestra herencia. Pero después de esas 7 naciones, saben que hay 31 reyes a los cuales Josué tuvo que enfrentarse. 31 reyes todavía contra quien él tenía que pelear. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que quiero llegar a decirles? Es que, óigase bien, nuestro viaje
desde nuestra salvación hasta morir a lo que somos en el Jordán. Todas estas batallas que tenemos durante este trayecto, hermanos, son juego de niños en comparación con las batallas que vamos a tener al otro lado del Jordán. Dicen amén. Ahora imagínense, si hay hermanitos que con una pruebecita del desierto se desaniman, ¿qué les pasaría cuando se enfrenten a las 7 naciones más poderosas que ellos y a los 31 reyes terribles que están al otro lado? Por eso a través de Jeremías el Señor le dijo a Israel: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué harás cuando corras con los de a caballo en la espesura del Jordán? O sea, si estas pruebitas te desaniman, ¿qué vas a hacer con las grandes batallas que tienes por delante? Así es de que debemos continuar y llegar a la experiencia de morir a lo que somos. Y saben, si nosotros morimos a lo que somos, ya no vivimos nosotros, Cristo vivirá en nosotros. Entonces esas 7 naciones serán pan comido. Esos 31 reyes serán derrotados, pero no los derrotaremos nosotros en nuestra fuerza, sino que los derrotará Cristo en nosotros, porque ya nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, y es Cristo el que nos va a dar la victoria y nos va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, para llegar a ver a Dios en Sión. Bendita sea la misericordia del Señor. Amén. Bueno, regresemos ahora a la historia de Israel. Porque después de Josué vino la era de los jueces, ¿verdad? Después que murió Josué, entonces vino la era de los jueces. Más o menos del año 1400 antes de Cristo al 1050, o sea, la era de los jueces duró más o menos 350 años. Hubo 13 jueces en Israel durante ese periodo. Algunos bien conocidos, otros poco conocidos. Hay un curso que tenemos en el instituto que se llama el libro de los jueces, y ahí se estudia cada juez en particular. Por eso no vamos a entrar a ellos hoy. Pero hubo 13 jueces. Ahora, durante ese periodo de 350 años, óigame bien, hubieron 7 ciclos. Óigame, 7 ciclos. Cada ciclo comenzaba con la tierra en reposo. Después, rebelión. Después, represión. Después, arrepentimiento. Después, gobernante. Y después, liberación. Y después, reposo. Y así 7 veces se repitió en la era de los jueces ese ciclo. Amén. Gloria al Señor. Termina. Pero déjeme leer Jueces 17:6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la era de los jueces no había rey, solo había jueces en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sabe, esa era de los jueces es análoga a la era que estamos viviendo nosotros hoy. Cada uno hace
lo que bien le parece. Por eso es que tenemos tanta división en la iglesia. Unos pastores hacen como a ellos les parece. Otros como a ellos les parece. Otros como a ellos les parece. Porque no hay rey. No hay rey en Israel. Cristo no está reinando completamente. Hay hombres poderosos, sí, hay jueces, hay grandes ministerios, pero que están haciendo lo que a ellos les parece, ¿sí? Interpretando la Biblia como a ellos les parece. No hay rey en Israel. Por eso es de que ese ciclo también lo experimenta la iglesia. Pero gracias a Dios que terminó la era de los jueces y después vino la era de los reyes. Ahora, el último juez fue Samuel. Samuel vivió en el periodo de transición de la era de los jueces y la era de los reyes. De hecho, Samuel fue el último juez y fue el que ungió al primer rey, ¿verdad? Y ungió al segundo rey. Gloria a Dios. Entonces entramos al periodo de los reyes, y en el periodo de los reyes tenemos dos etapas. Tenemos el reino unido y luego el reino dividido. Israel comenzó con el reino unido. Todo Israel era gobernado por una persona. Israel estaba unido y hubieron 3 reyes que gobernaron a Israel unido. Esos 3 reyes fueron Saúl. Saúl gobernó Israel por 40 años. Después, David por otros 40 años. Y después, Salomón por otros 40 años. Bendito sea el Señor. Ahora, el reinado de Saúl, hablemos un poquito del reinado de Saúl. Fue el resultado de la rebelión de Israel. Como Israel miraba que todas las naciones tenían rey, pues entonces ellos quisieron tener uno. Dios quería ser el rey de ellos, pero lo desecharon y querían un hombre que reinara sobre ellos. Entonces dice Dios: te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Dios entonces permite que Saúl. Ahora Saúl no estaba calificado para ser rey. Dios había dado a la tribu de Judá el reino desde Génesis 49, desde Deuteronomio 33. Dios había dicho que la tribu que iba a tener reyes era la tribu de Judá, apuntando al fin de los tiempos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que sería de la tribu de Judá. Pero saben que Saúl no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Entonces, no estaba calificado para ser rey. No fue totalmente obediente a Dios. Él obedeció parcialmente. Y la obediencia parcial es sinónimo de desobediencia. A Saúl le dijo Dios cuando conquistó a Amalek, le dijo: vas a matar a todo amalecita, ganado y todo, no vas a dejar nada con vida. Pero Saúl solo mató a algunos y a otros les perdonó la vida. Al rey principalmente y a lo mejor del ganado. Obediencia parcial. Por eso él fue depuesto, fue juzgado, fue castigado. Entonces, él no fue totalmente
nos deja lecciones muy importantes. Por ejemplo, a través de su vida vemos el final de una persona que fue parcialmente obediente. Termina rechazado por Dios. Hermano, te animo a que no sea parcialmente obediente, sea completamente obediente. Otra cosa es que él no destruyó a los amalecitas como Dios se lo había mandado, y al final un amalecita lo mató. Amalec representa la carne, y no hay que tener ninguna consideración con las obras de la carne. Hay que hacerlas morir, porque si no hacemos morir las obras de la carne, ellas nos van a hacer morir a nosotros. Ellas nos van a matar a nosotros. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Otra cosa interesante es que Saúl fue ungido 2 veces. Fue ungido 2 veces. Tremendo. Mientras que David fue ungido 3 veces. Es decir, óigame bien lo que le digo. Los que están con el Cordero, Apocalipsis 17:14, los que están con el Cordero han sido llamados y elegidos y fieles. Amén. Saúl fue llamado, fue elegido, pero no fue hallado fiel. David, que recibió las 3 unciones, él fue llamado, elegido y hallado fiel. Y los que están con el Cordero de Dios son llamados, elegidos y fieles. Amén. En el fin de los tiempos estaremos ahí. Bueno, hablemos un poquitito acerca del otro rey del Reino Unido, David. Porque después de que murió Saúl, vino David. David sí era de la tribu de Judá, a quien Dios le había dado el reino. Sí era de la tribu de Judá. Fue conocido por sus hazañas. Dios estuvo con él y obtuvo grandes victorias. Pero no solo fue conocido por sus hazañas, fue conocido por sus pecados. Casi siempre que alguien piensa en David, él va a pensar en que derrotó a Goliat. Sí, va a acordarse de eso, ¿verdad? Va a acordarse que él entraba y salía y Dios estaba con él y vencía a los enemigos y las doncellas cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Va a recordarse de eso, de sus hazañas, pero también va a recordarse de sus pecados. Va a recordarse de que cometió adulterio con Betsabé y de que mandó matar a Urías Eteo. Sí, pero también él es conocido por su restauración. David fue perdonado, recibió el don del arrepentimiento, amó el arrepentimiento. El Salmo 51 es una expresión, una muestra vívida de su arrepentimiento. Amén. Él amó el arrepentimiento y él fue restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Y es más, la gloria que David tuvo después de su restauración fue mayor que la gloria que tuvo antes de su caída. Dios es un Dios de restauración. Y hermanos, David fue restaurado hasta el punto, aleluya, de que él va a resucitar dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo él va a resucitar para venir a reinar con Cristo en el milenio. David
va a ser el pastor de Israel, va a ser el rey de Israel, mientras que Cristo va a ser el rey de todo el mundo en el milenio. David estará sentado en el mismo trono con Cristo reinando en el milenio, porque fue restaurado. Amén. Y por último, David, a pesar de que fue perdonado y fue restaurado, él pasó por muchos juicios. Experimentó por lo menos 17 juicios por su pecado. 17 juicios por su pecado. Cuando estudien ustedes el libro de los reyes, libros históricos, van a escuchar los 17 juicios por los cuales David pasó por su pecado. Y esto nos muestra algo interesante, que aunque Dios perdone nuestros pecados, las consecuencias de ellos no se pueden evitar. Y es a través de las consecuencias que nosotros somos purificados. Nuestros pecados son purgados y nuestras vidas son purificadas. Eso sucedió con David. Amén. Y bueno, déjenme terminar esta parte. Estoy en el Reino Unido todavía. Israel todavía está siendo gobernado en unidad o en unión. Saúl, 40 años. David, otros 40 años. Y luego los últimos 40 años del Reino Unido fue a través de Salomón. A través de Salomón. Amén. Al inicio de su vida, Salomón pidió sabiduría. Y Dios se la concedió. En su juventud, Salomón fue llamado Jedidías, que significa amado de Jehová. Amén. Entonces, él fue amado de Dios en su juventud. En su mediana edad, él construyó el templo. David lo quería hacer, pero como había sido un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre, Dios le dijo: no quiero que tú me edifiques casa, porque eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Quiero que un pacífico me edifique casa, y ese va a ser tu hijo. De hecho, Salomón significa pacífico, su nombre, pacífico. Y el reino de Salomón fue un reino de paz, mientras que el de David fue un reino de guerra, andaba peleando por todos lados. Ahora, Salomón construyó el templo de Dios. ¿Saben? Ese templo, maravilloso también, es una figura de la iglesia. En el templo de Salomón vemos detalles espirituales que se aplican a la iglesia. Y solo diré uno. Cuando el templo de Salomón fue dedicado, la gloria de Dios llenó el templo, al grado que los sacerdotes no podían ni ministrar por la gloria que había llenado el templo. Estaban tumbados, ahí no podían ministrar. Y hermanos, esa gloria viene a la iglesia. La gloria de Dios llenará la iglesia como llenó el templo de Salomón. Es más, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria al Señor. Vamos a tener cultos en los que no vamos a poder ministrar. El director de alabanza va a tener que estar tirado ahí en el altar llorando. El predicador invitado va a tener que estar ahí tirado enfrente de la plataforma, porque la gloria de Dios llenará la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Salomón también escribió 3 libros.
que son parte del canon sagrado. Amén. Él escribió Cantares en su juventud, un libro precioso que tiene una analogía de la relación entre Cristo y su iglesia, basada en la relación que él tenía con una joven sulamita. En la mediana edad, él escribió Proverbios. Mucha sabiduría fluía a través de él. Pero en la vejez, él escribió Eclesiastés. Y Eclesiastés ya es una mezcla de la sabiduría humana con la sabiduría divina. Hay que tener cuidado para interpretar o predicar sobre Eclesiastés. Mucho cuidado, es uno de los libros más difíciles para enseñar, para predicar, para interpretar, porque en unas ocasiones está fluyendo la sabiduría de Dios en Salomón, pero en otras está fluyendo la sabiduría humana, animal, diabólica. Porque hay una mezcla ya en Salomón en su vejez. Y él está confundido al grado que para él todo es vanidad. Todo es vanidad. Lo que no es cierto, no todo es vanidad. ¿O creen ustedes que la palabra de Dios es vanidad? No. Pero él está confundido. ¿Por qué? Porque las mujeres torcieron su corazón y lo llevaron a adorar los dioses paganos de esas mujeres impías. Entonces vemos cómo Dios se enojó contra él porque su corazón se desvió yéndose en pos de las mujeres. Tenía 300 esposas y 700 concubinas, pues usted imaginaba. Tenía muchos caballos, tenía mucho oro, hasta monos tenía, muchos monos. El mono en la Biblia representa los deseos de la carne, y él tenía los deseos de la carne proliferados en su vida. Entonces Dios se enojó contra él y perdió todo por sus mujeres. Así termina entonces el periodo del Reino Unido. ¿Qué aprendemos de Salomón? ¿O qué aprendemos de Saúl para nuestra vida? No obedezcamos a medias, obedezcamos completamente. ¿Qué aprendemos de David? Amemos el arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de Salomón? Terminemos bien. Él comenzó bien y terminó mal. Nosotros comencemos bien y terminemos bien. Dicen amén. Terminemos bien. Así es de que vamos llegando entonces al Reino Unido de Israel, y mañana, primero Dios, vamos a continuar un poquito con el reino dividido y vamos a entrar, primero Dios, al presente de Israel. Y si Dios nos da su ayuda, vamos a hablar un poquito acerca de Israel del futuro, lo que va a pasar con Israel en el futuro. Solo déjeme orar para terminar. Querido Padre, te agradezco de todo corazón este momento que me das de compartir con mis hermanos y mis hermanas. Señor, bendícelos a ellos. Que estas palabras puedan ser tomadas por el Espíritu Santo y colocadas en la mente, en el corazón de tus hijos, de tus hijas, y que sean para la edificación de sus vidas, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo, y que podamos aprender de la historia de Israel, las verdades que necesitamos para forjar nuestra historia, Señor, nuestra historia.
Que no hagamos lo malo que Israel hizo, pero que sí hagamos lo bueno que ha hecho. Ayúdanos, por favor, ya que somos nosotros también descendientes de Abraham, tu amigo, porque estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el reino de Dios debemos de tener cuidado y no procurar creer que el éxito tiene que ver con un fruto visible. Y no estoy hablando de carácter, porque en cuanto a carácter todos debemos de manifestar el carácter de Cristo. Pero debemos de tener cuidado en no compararnos con nadie, ni con ministerios, porque en cuanto a los frutos visibles, de Dios depende. Moisés tuvo una congregación de más de 3 millones de personas. Y era un profeta de Dios. Jeremías era un profeta de Dios y no tuvo seguidores. Solo un secretario. Y a este profeta Dios le dice: tú vas a decir mis palabras. Él se resistía y decía: soy niño. No digas soy niño, porque yo te escogí, ¿verdad? Para destruir, derribar, arruinar y arrancar. Yo te di por profeta en las naciones, pero voy a darte mi palabra, estará en tu boca, y no van a creer tu profecía. Entonces, ¿para qué ser profeta? Y no supuestamente vamos a ser profetas para que crean. No, hermanos, tú vas a hacer lo que Dios dice para hacer su voluntad. ¿Ves la diferencia? Sé pastor y agrádale, haz lo que Él te manda. No te compares con otros ministerios. En esta historia de Israel que el pastor, el reverendo nos está enseñando, y así en cada curso vamos a ir recibiendo verdades. Y no te compares, porque tú pienses: yo voy aquí en esta caminata, yo voy aquí en esta caminata, yo soy mejor porque voy aquí en esta caminata. No, no tiene nada que ver con ser mejores o peores. Tiene que ver con caminar a la luz que el Espíritu Santo te revela a ti. A veces queremos compartir las verdades que recibimos, y de hecho yo creo que hay que compartirlas. Pero la primera revelación, ¿sabes para quién es? Para ti. Tiene ciencia. Tenla para contigo. A veces nosotros sí queremos llevar a la gente a un lugar, y hay que hacerlo. Pero si la palabra no sirve para cambiar mi vida, no es lámpara a mis pies, difícilmente va a ser lumbrera mi camino. Pero bendito Dios que nos enseña, ¿verdad? Bendito Dios que el Señor nos enseña su palabra. Así que no nos comparemos, no nos creamos mejores o peores. Busquemos el ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiera que hagamos. Hay algo en donde todos debemos desarrollar, y es carácter. En carácter ni hablar. Todos debemos alcanzar la madurez del fruto del Espíritu Santo. Pero en cuanto a los resultados, esos déjaselos al Señor. Que Él se glorifique y nosotros seamos fieles. Aleluya. Bendito Dios. Por favor, pongámonos en pie. Muchas gracias por su asistencia en este día. Quisiera recordarles, para el mes